Una fría noche cayó sobre el pueblo. El viento arrastraba el humo de las chimeneas hacia el bosque, y en la calle reinaba el silencio. Solo los perros ladraban a las sombras en los patios. Un joven llamado Alain regresaba del molino. Llevaba en una bolsa de lona el pan que había horneado su madre. El pan era tosco, pero caliente y sustancioso, y olía tan bien que dan ganas de comerlo enseguida. En el camino se encontró con un anciano. Llevaba harapos, zapatos rotos y una espesa barba que le cubría el rostro. El anciano le pidió un trozo de pan, diciendo que llevaba 3 días sin comer. Alain se detuvo. En la bolsa solo había una barra de pan, y en casa le esperaban su madre y su hermana. Pero sacó el pan, lo partió y le dio la mitad al anciano. El anciano lo miró fijamente y le dijo que no olvidaría su bondad. Después se marchó en la oscuridad. Alain se quedó mucho tiempo mirándolo. No sabía que esa decisión cambiaría su vida y el destino de todo el pueblo. Sí, amigos, me alegro de daros la bienvenida. Decidme, ¿desde dónde estáis viendo este vídeo? Escribidlo en los comentarios, me interesará saberlo. Os deseo una agradable escucha. Con los primeros rayos del sol, el pueblo despertó. La gente abrió las puertas, sacó el ganado, y los niños corrieron por la calle. Pero pronto todos se detuvieron. Una columna de jinetes se acercaba a las puertas del pueblo. Eran muchos, y con cada paso de los caballos, la tierra temblaba. Las puntas de las lanzas brillaban y las banderas ondeaban sobre las filas. Al principio, todos pensaron que se trataba de una incursión, y las mujeres gritaron, llamando a los niños para que volvieran a casa. Los hombres empuñaron las horquillas y los hachas. Pero al frente de la columna cabalgaba un jinete con una armadura adornada con motivos dorados. Su yelmo brillaba al sol, y se veía que era un hombre de alto rango. Levantó la mano y el ejército se detuvo. El jinete desmontó, se quitó el casco, y todos reconocieron en él al mismo mendigo al que Alain había dado pan la noche anterior. La barba y los harapos eran un engaño. Ante ellos se encontraba el famoso comandante, cuyo nombre conocía todo el país. Dijo que ayer había querido poner a prueba el corazón de la gente sencilla, y solo un joven no pasó de largo, sino que compartió lo último que tenía. El comandante anunció que a partir de ese momento el pueblo estaría bajo su protección. La gente se quedó atónita. Alain sentía que todos lo miraban y no sabía qué hacer. Al fin y al cabo, solo había dado pan a un hambriento, pero a partir de ese día, su nombre sería recordado en toda la región. Mientras tanto, el alcalde del pueblo se acercó al comandante y se inclinó profundamente. Este ordenó reunir a la gente en la plaza, porque tenía que hablar no solo con el joven, sino con todo el pueblo. Los soldados desmontaron y se quedaron junto a la puerta. Nadie se atrevió a objetar. Alain se dirigía a su casa y pensaba en cómo todo había cambiado en una sola noche. Ayer era un simple ayudante de molinero, y hoy todo el pueblo lo veía como un héroe. Pero él no se sentía un héroe. Estaba inquieto. ¿Qué pasaría después? Casi toda la población se reunió en la plaza del pueblo. Los hombres estaban delante. Las mujeres sostenían a los niños a la espalda. El comandante estaba de pie. Junto a él, dos guerreros sostenían el estandarte. Su rostro era severo, pero no cruel. Dijo que no había venido a cobrar tributos ni a amenazar, sino a demostrar que un corazón bondadoso se valora más que el oro. Contó que la noche anterior, ocultando su nombre, había buscado misericordia entre la gente, y solo un joven había respondido. Todos miraban a Allen. Sentía que le ardían las mejillas. El anciano dio un paso al frente
y dijo que toda la familia de Allen siempre había sido honesta y trabajadora, y que nadie dudaba de su bondad. Pero el joven quería desaparecer bajo tierra. Solo pensaba en que ahora no habría suficiente pan en casa para su madre y su hermana, y toda esa atención le parecía innecesaria. El comandante notó su vergüenza y dijo que habría una recompensa por ese pan. Ordenó a sus soldados que sacaran sacos de grano y barriles de sal. La aldea no había visto tales reservas en mucho tiempo. Las mujeres comenzaron a susurrar. Los niños intentaron acercarse y los hombres se miraron entre sí. Todos comprendieron que era más que una limosna. Después de eso, el comandante se sentó en un banco junto al pozo y le pidió a Allen que se acercara. El joven se acercó y se inclinó profundamente. El comandante le dijo que quería saber cuáles eran sus sueños. Allen respondió que solo soñaba con que su familia viviera tranquila y no pasara hambre. El comandante sonrió y dijo que era un deseo pequeño para alguien con un corazón tan bondadoso. Por la noche, cuando el ejército acampó detrás del pueblo, la gente no se dispersó, traían paja, leña y ayudaban a los soldados. Alain estaba sentado con su madre junto a su casa. Ella le preguntó si entendía que ahora su vida no sería la misma. Él respondió que no quería la gloria, solo quería compartir. Pero su madre le recordó que las buenas acciones nunca quedan sin recompensa. Al día siguiente, el comandante volvió a reunir a la gente. Dijo que buscaba valientes dispuestos a servir en su ejército. Los hombres se miraron entre sí. Muchos tenían miedo, pero algunos dieron un paso al frente. El comandante miró a Alain y dijo que veía en él a un futuro guerrero. Alain no sabía qué responder. Sabía trabajar con los molinos, conocía el olor de la harina y el ruido de la rueda del molino, pero nunca había empuñado una espada. El anciano dijo que el joven era aún demasiado joven. El comandante respondió que la valentía y el corazón eran más importantes que la edad. Esa noche, Alain no durmió. Pensaba en su madre y su hermana. Si se marchaba, ¿quién las mantendría? Pero si se quedaba, ¿no traicionaría la confianza de quien había visto en él algo más? Por la mañana, fue a ver al comandante y le dijo que estaba dispuesto a intentarlo. Lo aceptaron en el escuadrón de jóvenes guerreros. El instructor, un centurión mayor, les ordenó que entrenaran con espadas de madera. Los primeros golpes le resultaron difíciles. Alain se cansaba rápidamente y le temblaban las manos. Los demás jóvenes se reían de él y le decían que un molinero no podía ser guerrero. Pero él siguió adelante. Al cabo de unos días, quedó claro que, aunque tenía poca fuerza, veía cosas que los demás no veían. Preveía los movimientos y se esquivaba más rápido de lo que esperaban. El instructor se fijó en ello y dijo que tenía una destreza natural. Alain sintió por primera vez que podía lograr algo, pero en su interior seguía habiendo miedo. ¿No defraudaría a quien había confiado en él? Al final de la semana, el comandante anunció que seguiría adelante, pero que dejaría a parte de sus hombres para proteger el pueblo. Dijo que Alain iría con él y que su madre y su hermana estarían bajo la protección de los soldados. Su madre lloraba, su hermana le agarraba de la mano, pero él sabía que no había vuelta atrás. Cuando el ejército salió del pueblo, la gente los despidió en silencio. Alain iba montado en un caballo que le parecía demasiado grande. Miró atrás y vio a su madre de pie junto a la puerta. Sabía que no volvería pronto. Le esperaban caminos, batallas y pruebas. Pero todo había comenzado con un trozo de pan que le habían dado por la noche. El camino por el que avanzaba el ejército
atravesaba campos y bosques. Los días eran largos y las noches frías. Alain estaba acostumbrado al ruido del molino, al ritmo tranquilo de la vida del pueblo. Pero aquí, cada día traía nuevas pruebas. Los jinetes iban delante, los soldados de infantería detrás, y la caravana con los suministros se extendía en una larga fila. Al principio, el joven se sentía como un extraño. Los soldados bromeaban entre ellos, recordaban campañas pasadas, y él permanecía en silencio. Le tomaban el pelo llamándole chico de pueblo, pero él no respondía. Su mentor le había dicho que la paciencia era más importante que las palabras rápidas y que, en la batalla, una persona callada solía ser más fuerte que una habladora. Una noche, cuando el campamento ya estaba instalado, el comandante pasó junto a las hogueras. Vio a Alain, que afilaba una espada de madera con una piedra, como si creyera que se convertiría en una de verdad. El comandante preguntó al centurión quién era. Este respondió que era el joven por el que el ejército se había detenido en el pueblo. El comandante ordenó que no lo dejaran sin atención. A las pocas semanas, llegaron al castillo, donde el gobernador de la región recibió al ejército con honores. Para Alain era una nueva prueba. Era la primera vez que veía altas torres, muros de piedra y caballeros con brillantes armaduras. En la plaza se encontraban los ciudadanos, los comerciantes y los mendigos. Todos tendían las manos hacia los soldados, les lanzaban flores y les gritaban saludos. Esa misma noche se celebró un banquete en el castillo. A los soldados les tocó carne y vino, pero solo los nobles se sentaron a la mesa principal. Alain se quedó entre los soldados, pero le resultaba interesante observar. Vio cómo los ricos hablaban con el comandante, cómo intentaban complacerlo. De repente, vio un rostro familiar entre los sirvientes. Era un hombre del pueblo vecino, que en otro tiempo había sido su vecino en el arroyo del molino, pero ahora estaba allí, con la ropa raída, sirviendo copas y jarras. Alain recordó que de niño soñaba con ser guerrero, pero la pobreza le había obligado a entrar al servicio de otros. Sus miradas se cruzaron. El vecino lo reconoció, pero fingió no darse cuenta. Más tarde, por la noche, cuando el campamento ya dormía, ese hombre se acercó a Alain. Le dijo que la vida era injusta. Unos nacían con un título, otros con una pala. Advirtió a Alain que en el castillo no todo era tan sencillo. Entre los invitados hay quienes quieren utilizar al comandante, y el banquete en sí puede ser una trampa. A la mañana siguiente, los temores se confirmaron. Los soldados encontraron el cadáver de un guardia en las puertas del castillo. El centurión dijo que lo habían matado silenciosamente, con un cuchillo. El comandante ordenó reforzar la guardia y dijo que había traidores entre los aliados. Alain vio por primera vez cómo la guerra no comenzaba en el campo de batalla, sino en la mesa. Aquí no bastaba con la fuerza de la espada. Había que fijarse en los pequeños detalles. Recordó las palabras de su vecino y comprendió que ahora debía estar más atento. A los pocos días se descubrió la conspiración. Varios nobles querían envenenar al comandante. Los capturaron, pero entre la multitud del tribunal, Alain vio a su vecino, el sirviente. Lo acusaban junto con los traidores. Alain comprendió que, si no intervenía, lo ejecutarían. Se acercó al centurión y le dijo que ese hombre lo había advertido de la conspiración durante la noche. El centurión no le creyó, pero el comandante, al escuchar la historia, ordenó que se comprobara. Encontraron testigos y se descubrió la verdad. El sirviente había ayudado a descubrir la traición
pero no había participado en ella. Lo liberaron. El sirviente lloraba, y Alain comprendió que había hecho lo correcto. El comandante miró al joven de otra manera. Dijo que para un guerrero no solo es importante saber manejar la espada, sino también ver la verdad donde otros solo ven una multitud. Ese día, los guerreros dejaron de burlarse de Alain por primera vez. Se dieron cuenta de que ese chico de pueblo había salvado la vida no solo del comandante, sino de todo el ejército, que podría haber perdido a su líder. Por la noche, junto a la hoguera, el mentor le dijo que ese era el primer paso real en el camino de un guerrero. Alain sintió por primera vez respeto, no solo por sí mismo, sino también por los demás. Pero en su corazón sabía que le esperaban decisiones aún más difíciles y que el pan que le había dado al anciano era solo el comienzo del camino. El ejército permaneció en el castillo varias semanas más. El comandante negoció con el gobernante local el suministro de grano y hombres. Para Alain fue un tiempo de aprendizaje y observación. Durante el día entrenaba con la espada y por la noche solía sentarse en la muralla y mirar a lo lejos. Pensaba en su madre y su hermana, a quienes había dejado en el pueblo, y se preguntaba si había hecho lo correcto. Una noche, el centurión lo llamó. Le dijo que el comandante quería hablar con él a solas. Alain se sorprendió, pero fue. En la sala, donde colgaban mapas y ardían antorchas, el comandante estaba de pie junto a la ventana. Dijo que había algo familiar en Alain, que le recordaba a una persona del pasado. El joven no entendió de qué hablaba. El comandante continuó. Muchos años atrás, antes de hacerse famoso, había estado en sus tierras. Allí había tenido una relación con una mujer. Ella se negó a irse con él, pero él recordaba su rostro. Y ahora, al mirar a Alain, era como si viera un reflejo de aquella época. Alain se sintió desconcertado. No sabía qué responder. El comandante dijo que solo era una suposición, pero que quería averiguar la verdad. Ordenó enviar un mensajero al pueblo para averiguar más sobre la familia del joven. Mientras esperaban noticias, la vida seguía su curso. El ejército se preparaba para marchar hacia la ciudad vecina, donde se había producido una revuelta. Los soldados afilaban sus armas y forjaban flechas. Allen también se preparaba, aunque por dentro le asaltaban las dudas. Recordaba las palabras de su madre, que le había dicho que su padre había muerto cuando él era un bebé. A los pocos días, el mensajero regresó. Traía noticias. La madre de Allen había criado sola a sus hijos. Nadie conocía bien a su padre. Solo se decía que era un forastero que había llegado y se había marchado. El comandante escuchó en silencio y luego dijo que todo encajaba. Allen no lo creía. Le costaba aceptar la idea de que aquel hombre, al que consideraba un encuentro fortuito, pudiera ser su padre. Pero en el fondo, sentía que era por eso que el comandante lo miraba de otra manera. Por eso, los acontecimientos se volvían hacia él. La noticia no permaneció en secreto. Entre los soldados, corrió rápidamente el rumor de que el joven podía ser hijo del líder. Algunos lo miraban con envidia, otros con respeto, pero Allen solo sentía una gran carga. No quería un trato especial, quería que lo vieran tal y como era. Pronto, el ejército se puso en marcha. La campaña resultó ser difícil. La ciudad a la que se dirigían estaba fortificada. Los soldados se preparaban para el asalto, pero el comandante decidió utilizar la astucia. Envió a un pequeño grupo para que se colara por la noche a través de un pasadizo secreto. Alain formaba parte de ese grupo. Por la noche avanzaban en silencio. El pasadizo secreto estaba oscuro
y las paredes olían a humedad. El centurión iba delante, sosteniendo una antorcha. Cuando llegaron a la puerta de la ciudad, todo salió mal. Los guardias los vieron antes de lo esperado. Comenzó la batalla. Alain se encontraba por primera vez en una batalla real. Le latía con fuerza el corazón y le temblaban las manos, pero recordó los entrenamientos. Esquivó un golpe y respondió con otro. Su espada de madera había sido sustituida por una de acero, y en ese momento comprendió que no había vuelta atrás. No era el más fuerte en la batalla, pero resultó ser el más atento. Se dio cuenta de que había otro paso estrecho en la muralla por el que se podía introducir aparte de la tropa. Se lo gritó al centurión. Este le hizo caso y eso le salvó. La tropa irrumpió y abrió las puertas por el otro lado. Cuando el ejército irrumpió en la ciudad, el comandante dijo que la victoria había sido posible gracias al joven. Incluso, aquellos que antes se habían burlado de él lo reconocieron. Después de la batalla, el comandante volvió a llamar a Alain y le dijo que veía en él no solo a un hijo, sino también a un guerrero que se ganaba el respeto por méritos propios. Le dijo que la sangre era importante, pero que las acciones lo eran aún más. Allen regresó al campamento cansado, pero por primera vez sintió que su camino tenía sentido. Sin embargo, en su corazón seguía habiendo inquietud. Si realmente era hijo del comandante, eso significaba que su vida estaba ligada al poder y a la guerra. Y él solo quería una cosa, que su familia viviera segura. Pero el camino ya estaba elegido. Tras la victoria en la ciudad, el ejército se quedó para restablecer el orden. Los ciudadanos recibieron a los soldados sin alegría. Las calles estaban tranquilas, las tiendas cerradas. Los niños se escondían detrás de sus madres. La gente temía que los vencedores saquearan y se vengaran. El comandante dio una orden estricta. Nadie debía tomar lo ajeno ni tocar a nadie. Dijo que el ejército traía orden, no desgracia. Alain solía pasear por las calles, observando a los habitantes. Veía a mendigos que escondían las manos en las mangas, a comerciantes que temían abrir sus tiendas y a ancianos sentados a las puertas de sus casas, como si las protegieran con la sola mirada. En ese momento, comprendió que la guerra no solo derriba muros, sino también la confianza de las personas. Una noche, vio cómo un grupo de soldados se llevaba a escondidas sacos de grano del almacén. No eran extraños, sino los suyos. Se reían y decían que nadie se daría cuenta. Alain comprendió que, si guardaba silencio, al día siguiente los habitantes pasarían hambre. Fue a ver al centurión y se lo contó. El centurión frunció el ceño, pero comprobó lo que le había dicho. Los culpables fueron llevados a la plaza y castigados ante todos. El comandante dijo que la ley era igual para todos y que el ejército no tenía derecho a rebajarse por debajo de aquellos a quienes debía proteger. Después de eso, los habitantes comenzaron a mirar a Allen de otra manera. Las mujeres se le acercaban y le daban las gracias. Los niños le tendían las manos. Sentía que ahora sus acciones significaban más que su origen. Pero no todos estaban contentos. Entre los soldados había quienes guardaban rencor. Consideraban que el joven ascendía demasiado rápido y se entrometía donde no debía. Los rumores se extendían por el campamento. Unos decían que era el favorito del comandante, otros que era un espía. Una noche, mientras hacía guardia en la puerta, se le acercaron 3 hombres. Lo rodearon y le dijeron que era hora de volver al pueblo, antes de que fuera demasiado tarde. Lo empujaron y uno de ellos sacó un cuchillo. Alain sabía que era débil frente a ellos, pero de repente
En la oscuridad apareció el mismo sirviente al que había salvado de la ejecución. Se abalanzó sobre sus agresores, gritó, y éstos retrocedieron. Este suceso supuso un punto de inflexión. Ahora, nadie podía negar que el joven tenía amigos tanto entre la gente común como entre aquellos a quienes antes despreciaban. Sus acciones encontraban eco. A los pocos días, el comandante anunció que había que prepararse para una nueva campaña. En las tierras vecinas se estaba formando una coalición de enemigos y se avecinaba una gran batalla. El ejército se puso en marcha. El camino era difícil. La gente se cansaba. Los caballos caían de agotamiento. En los pueblos por los que pasaban, los habitantes los recibían con recelo. Pero un día se topaban con un pueblo donde todo estaba destruido. Las casas estaban vacías, los campos abandonados. Solo había un niño sentado junto al pozo, delgado y sucio. Dijo que su familia había muerto y que él era el único que quedaba. Alain le dio su ración de pan y agua. Los soldados se rieron, diciendo que otra vez estaba dando lo último que tenía. Pero el comandante observaba en silencio. Más tarde, ordenó que dejaran al niño en la caravana para que estuviera a salvo. Por la noche, el niño no durmió y le contó a Alain que había visto a los enemigos preparándose en el bosque. Conocía los senderos por los que se podía llegar a su campamento. Por la mañana, Alain lo llevó ante el comandante. Este comprobó la información y comprendió que el niño había salvado al ejército de una emboscada. Así, el niño, al que consideraban inútil, se convirtió en un benefactor inesperado. El comandante ordenó que lo cuidaran, y los soldados dejaron de burlarse de que Allen compartiera lo último que tenía. Comprendieron que sus acciones eran más útiles que sus burlas. En el consejo, el comandante dijo que el joven les enseñaba lo más importante: ver a las personas y no solo a los enemigos. Añadió que esa cualidad era más valiosa que la fuerza física, pero les esperaba una batalla, y nadie sabía quién sobreviviría hasta el final. El ejército se acercó al valle, donde los enemigos se habían atrincherado en las colinas. Eran más numerosos y conocían mejor el terreno. El comandante sabía que la batalla sería dura. Reunió a los guerreros y les dijo que el resultado de la batalla no solo dependía de la fuerza de la espada, sino también de la determinación de cada uno. Por la noche, las hogueras ardían a lo largo del río. Los guerreros se preparaban para la batalla, reparaban sus armas y afilaban sus espadas. Allen se sentó a un lado. Le parecía que el corazón se le salía del pecho. Veía a los guerreros más veteranos limpiar tranquilamente sus armaduras, como si fueran a hacer algo habitual. Pero para él era la primera batalla real en la que todo se decidiría. Por la noche casi no durmió. Al amanecer sonó el cuerno y el ejército se formó. El comandante levantó el estandarte y las tropas se pusieron en marcha. Al principio, todo iba bien, pero cuando entraron en el valle, los enemigos les atacaron con flechas desde arriba. Los guerreros caían uno tras otro. Los gritos, el sonido del hierro y los relinchos de los caballos llenaban el aire. Alain se encontraba entre la infantería. Se protegía con su escudo mientras las flechas golpeaban las filas. De repente, se dio cuenta de que los enemigos se preparaban para rodearlos por la izquierda, a través del bosquecillo. Si lo conseguían, todo el ejército quedaría rodeado. Se lo gritó al centurión, pero éste le respondió que no tenía pruebas y que las órdenes no se podían cambiar. Alain no pudo soportarlo. Reunió a varios jóvenes guerreros y corrió hacia el bosque.
Allí se encontraron con un grupo de enemigos que realmente se disponían a atacar por la retaguardia. La batalla fue feroz. Los jóvenes apenas podían mantenerse en pie, pero Alén se dio cuenta de que los enemigos se movían más lentamente por el suelo húmedo. Ordenó a los suyos que les golpearan en las piernas, y eso ayudó. Cuando los enemigos se retiraron, Alén y sus compañeros regresaron. Fueron recibidos con desconfianza. Muchos pensaban que habían desertado, pero pronto los exploradores confirmaron que fueron precisamente sus acciones las que salvaron al ejército del cerco. El comandante dijo ante todos que el joven había demostrado valentía y la capacidad de ver lo que otros no veían. Añadió que eran precisamente esos actos los que decidían el resultado de las batallas. Para los soldados fue una sorpresa. El que consideraban un chico de pueblo resultó ser quien les había salvado la vida. Ahora, las risas se habían convertido en respeto. Incluso los más obstinados reconocían que sin él todo podría haber terminado de otra manera. La batalla duró todo el día. Al atardecer, los enemigos se retiraron. El campo estaba cubierto de cadáveres. El aire olía a sangre y humo. Allen estaba cansado. Le temblaban las manos, pero sabía que había hecho lo que debía. Después de la batalla, el comandante lo llamó de nuevo. Le dijo que el joven no solo tenía valentía, sino también capacidad de pensar. Le recordó que tal vez compartían la misma sangre y que posiblemente el destino lo estaba guiando por ese camino. Alain guardó silencio. Por dentro sentía miedo. No quería formar parte de los planes ajenos, pero comprendía que, a partir de ese momento, su vida ya no le pertenecía solo a él. Sus actos afectaban a todos. En el campamento, después de la batalla, los soldados compartían sus historias. Algunos recordaban cómo Alain los había llevado al bosque. Otros decían que había actuado sin órdenes y que eso podría haberles costado la vida. Pero todos coincidían en una cosa: sin él, habrían perdido. El sirviente al que había salvado una vez se acercó y le dijo que el destino lo había elegido por una razón. Alain escuchaba, pero no respondía. Solo miraba al cielo, donde el humo se elevaba de las hogueras, y pensaba que una simple decisión, compartir el pan aquella noche, lo había llevado hasta allí, al campo de batalla, donde se encontraba entre muertos y vivos. Y eso solo era el comienzo de grandes pruebas. Tras la victoria, el ejército acampó cerca del valle. Los soldados descansaban, curaban sus heridas y recogían trofeos. Parecía que el peligro había pasado, pero la inquietud seguía en el aire. Se había derramado demasiada sangre y se había acumulado demasiado cansancio. Aquella noche, Alain estaba de guardia junto al carro. Su tarea consistía en vigilar los sacos de grano y los barriles de vino. Todo parecía normal hasta que notó algo extraño. Uno de los carreteros se comportaba de forma nerviosa. No dejaba de mirar atrás, como si estuviera esperando a alguien. Al principio, Alain no le dio importancia, pero cuando el carretero se acercó a los barriles y empezó a manipular las tapas, el joven se alarmó, se acercó sigilosamente y vio que el hombre echaba algún tipo de polvo en el vino. El corazón de Alain se detuvo. Entendió que era veneno. Si los soldados lo bebían, el ejército moriría sin luchar. No sabía qué hacer. Si gritaba, el hombre tendría tiempo de escapar. Alain cogió una piedra y golpeó la mano del carretero. Este gritó, cayó, pero inmediatamente se abalanzó sobre el joven con un cuchillo. Comenzó una pelea. El cuchillo brilló cerca de su cara, pero Alain agarró la mano de su oponente y lo empujó. El cochero volvió a lanzarse hacia él,
pero los guardias acudieron al grito. Lo inmovilizaron y se lo llevaron. Cuando le contaron al comandante lo que había sucedido, ordenó que revisaran todos los barriles. En 3 de ellos encontraron veneno. El centurión dijo que, si no hubiera sido por el joven, todo el ejército habría quedado indefenso. Durante el interrogatorio, se descubrió que el cochero había sido sobornado por los enemigos. Le prometieron oro si envenenaba a los soldados. Confesó que iba a huir por la noche. Los rumores se extendieron por el campamento al instante. Los soldados decían que la muerte no les había llegado en el campo de batalla, sino directamente en la copa de vino. Muchos miraban a Allen con gratitud. Los había salvado por segunda vez. Pero el joven tenía un sentimiento de pesadez en su interior. Pensaba, ¿cuántas trampas más les esperaban? La guerra no es solo espadas y flechas, también es traición, engaño, veneno. Y en este mundo siempre se puede perder la vigilancia. El comandante ordenó que se colocara doble guardia y dijo que confiaría en la observación de Allen. Añadió que muchos guerreros veteranos no se habían dado cuenta del engaño, pero el joven sí. Era un reconocimiento no solo de su valentía, sino también de su inteligencia. Esa noche se sentó junto al fuego y se quedó mirándolo durante mucho tiempo. Le parecía que la guerra lo cambiaba más rápido que los años. Hasta hacía poco era un simple chico de pueblo, y ahora salvaba al ejército de la destrucción. Al día siguiente, el comandante convocó un consejo. Dijo que el enemigo no solo era fuerte, sino también astuto. Había que prepararse para una nueva batalla, en la que la traición podía resultar más peligrosa que las flechas. Alain escuchaba y comprendía. Ahora no era solo uno más de los guerreros. Todos lo miraban, todos contaban con él. Y si cometía un error, muchos morirían. Era una carga que no había elegido, pero de la que no podía desentenderse. En el campamento se susurraba. Si el joven era realmente el hijo del comandante, era el destino. Algunos se alegraban, otros envidiaban, pero nadie dudaba ya de que desempeñaba un papel importante. Alain, sin embargo, pensaba en otra cosa. Recordaba a su madre y a su hermana. Comprendía que cualquier día podía no volver, y entonces ellas se quedarían solas. Pero ahora no podía detenerse. Demasiadas cosas dependían de su elección. Después de que se descubriera la conspiración del vino, se produjo un extraño equilibrio en el campamento. Los guerreros miraban a Alain con respeto, pero entre los oficiales nobles surgió el descontento. Susurraban entre ellos que se prestaba demasiada atención a un simple joven, hijo de una molinera. Una noche lo llamaron a la tienda, donde se habían reunido varios caballeros. Sus armaduras brillaban y sus capas lucían escudos heráldicos. Le dijeron que no podían permitir que un chico de pueblo como él estuviera a su lado en la formación y recibiera elogios del comandante. Uno de ellos dijo que la guerra era asunto de la nobleza, no de los campesinos. Alain escuchó y guardó silencio. Comprendía que era inútil discutir. Pero uno de los caballeros añadió de repente que, si los rumores sobre su parentesco con el comandante eran ciertos, eso lo cambiaba todo. Los demás se rieron y dijeron que tales palabras deshonraban el honor del ejército. Para ellos, seguía siendo un advenedizo fortuito. El comandante se enteró de esta conversación. Llamó a los caballeros y delante de todos dijo que valoraba a las personas, no por su nacimiento, sino por sus acciones. Les recordó que el joven ya había salvado al ejército 2 veces. Pero con ello solo aumentó la hostilidad. La envidia, silenciosa y peligrosa, se instaló en los corazones de aquellos
que estaban acostumbrados a considerarse superiores a los demás. Mientras tanto, el ejército seguía avanzando. En el camino, entraron en tierras ricas. Allí había fincas donde los propietarios vivían en la opulencia y los campesinos trabajaban en los campos. Los soldados veían el contraste, las lujosas casas de los señores y los rostros demacrados de la gente común. Alén, al ver esto, recordaba a su madre, que trabajaba desde la mañana hasta la noche por un pedazo de pan. En una de las aldeas, la gente salió con pan y sal, pero el comandante notó que sus ojos estaban llenos de miedo. Ordenó averiguar la razón. Resultó que los señores locales les cobraban tantos impuestos que los campesinos vivían peor que los mendigos. Alain escuchó sus quejas y no pudo callarse. Dijo que los guerreros no solo habían venido para luchar, sino también para hacer justicia. Otros se hicieron eco de sus palabras. Las mujeres lloraron, los hombres asintieron con la cabeza, pero los caballeros que estaban a su lado lo miraban con tristeza. Para ellos, su discurso era un insulto, un simple muchacho dando lecciones a quienes llevaban escudos. Por la noche, uno de los guerreros más veteranos se le acercó. Le dijo que esas palabras eran peligrosas. La guerra no solo se libra con espadas, sino también con política, y que muchos querrían eliminar a quien se interpusiera en su orden habitual. Alain comprendió que se había convertido no solo en un guerrero, sino también en una amenaza. Sus actos y palabras traspasaban los límites, pero no podía detenerse. Veía con demasiada claridad lo injusta que era la vida de la gente común. A los pocos días, el ejército se detuvo en una gran ciudad. Allí iban a celebrarse las negociaciones. El comandante iba a reunirse con representantes de la nobleza y el clero. En el campamento se decía que allí se decidiría el destino de toda la región. Alain fue testigo de cómo la nobleza complacía al comandante, ofreciéndole riquezas y prometiéndole su apoyo. Pero en sus palabras no había preocupación por el pueblo. Todo se reducía al beneficio. Entonces, el joven sintió por primera vez que su lugar no estaba entre aquellos que solo pensaban en el poder y el oro, sino entre aquellos que vivían de forma sencilla, pero honesta. Pero precisamente esa diferencia lo hacía peligroso para los demás. Esa noche oyó susurros cerca de la tienda. Dos personas discutían. Una dijo que había que deshacerse del chico antes de que fuera demasiado tarde, porque de lo contrario destruiría el orden establecido. La otra respondió que era arriesgado, ya que el comandante lo protegía. Pero la primera dijo que el comandante también tenía enemigos, por lo que llegaría su hora. Alain se quedó paralizado al oír esas palabras. Comprendió que ahora la amenaza no solo provenía de los enemigos externos, sino también de aquellos que estaban cerca. Al amanecer, se desató el pánico en el campamento. Uno de los centinelas fue encontrado muerto junto al río. Su cuerpo indicaba que no había muerto a manos de los enemigos, sino que le habían golpeado por la espalda. El comandante ordenó investigar, pero los soldados se miraron entre sí. Todos comprendían que ahora el enemigo estaba dentro. Alain sentía que la muerte del centinela estaba relacionada con las conversaciones que había oído durante la noche. Intentó contárselo al centurión, pero éste le dijo que, sin pruebas, sus palabras podrían volverse en su contra. Por la tarde, llegaron al campamento los embajadores de la nobleza. Trajeron regalos y prometieron ayuda, pero Alain se dio cuenta de que entre ellos había personas que había visto por la noche junto a la tienda.
comprendió que la conspiración era más amplia de lo que parecía. Por la noche, cuando regresaba al campamento, lo atacaron. 2 encapuchados lo agarraron y lo arrastraron hacia el bosque. Se resistió, pero tenía pocas fuerzas. Todo parecía perdido, pero de repente se oyó un silbido y los atacantes fueron apedreados. De entre los arbustos salieron corriendo niños y mujeres, refugiados, a los que el ejército había acogido recientemente. Entre ellos estaba el mismo niño al que Alán le había dado pan una vez. Gritaban y lanzaban piedras hasta que llegaron los soldados y capturaron a los asesinos. Fue algo inesperado. Aquellos, a quienes consideraban prescindibles e inútiles, salvaron al joven. Al enterarse de esto, el comandante dijo que incluso los más débiles pueden convertirse en un apoyo en un momento decisivo. Los capturados fueron llevados a la plaza del campamento. Bajo tortura, confesaron que habían sido sobornados por nobles caballeros. La conspiración fue descubierta y varios guerreros de renombre fueron llevados ante la justicia. Para el ejército fue un shock. Los guerreros vieron que el peligro no solo provenía de los enemigos, sino también de aquellos que llevaban escudos. El comandante dijo que el honor no está en el escudo, sino en los actos, y que el joven, salvado por gente común, lo había demostrado mejor que cualquier palabra. Después de eso, muchas cosas cambiaron en el campamento. Los campesinos y los sirvientes, que antes se mantenían al margen, comenzaron a sentirse necesarios. Ayudaban, curaban a los heridos, traían agua. Allen vio que su ejemplo y sus acciones cambiaban el estado de ánimo del ejército, pero en su interior crecía la inquietud. Comprendía que ahora sus enemigos serían aún más peligrosos. Cada uno de sus pasos era observado. Cada palabra podía convertirse en un arma contra él. Una noche, mientras estaba sentado junto al fuego, se le acercó el comandante. Le dijo que ahora el joven tenía una elección: permanecer en la sombra y vivir como un simple guerrero, o aceptar su destino y convertirse en alguien que liderara a las personas. Alain no sabía qué responder. Solo dijo que quería que su madre y su hermana vivieran tranquilas. El comandante lo miró y le dijo que, para conseguirlo, a veces había que asumir más de lo que uno quería. Esa noche, el joven no durmió en toda la noche. Sentía que se acercaba el momento en que todo se decidiría. A los pocos días, el ejército llegó a las fronteras, donde se habían reunido las fuerzas enemigas. Eran muchas, habían construido fortificaciones y colocado barricadas en los caminos. Todos sabían que se avecinaba una batalla decisiva. De su resultado dependía el destino de toda la tierra. La víspera, el comandante reunió al ejército y dijo que esta prueba no solo era de fuerza, sino también de lealtad. Recordó que el enemigo había intentado más de una vez vencerlos con astucia y traición, y que ahora cada uno debía demostrar de qué lado estaba. Allen escuchaba y sentía cómo le latía el corazón en el pecho. Recordaba todos los pasos que lo habían llevado hasta allí: el pan que le había dado al anciano, el sirviente salvado, el niño junto al pozo, las conspiraciones descubiertas. Todo eso había sido una preparación para lo que le esperaba. Al amanecer, las tropas se alinearon. La niebla cubría el campo, los cuernos resonaban. Los enemigos se movieron primero, atacando con su pesada caballería. Las filas se estremecieron. La tierra tembló bajo los cascos. Allen estaba en la infantería. Sostenía un escudo y una lanza, y cuando los jinetes se abalanzaron, él y los demás se apoyaron, conteniendo el golpe. Los gritos y el ruido del acero
se fundieron en un solo estruendo. Varias veces pensó que moriría, pero recordó las palabras de su mentor. La paciencia y la atención salvan vidas. En pleno fragor de la batalla, los enemigos enviaron una tropa de flanqueo para atacar por la retaguardia. El comandante se dio cuenta demasiado tarde. Entonces, Alain reunió a un pequeño grupo de voluntarios y corrió a interceptarlos. Eran pocos, pero él sabía que si no detenían a los enemigos, todo el ejército quedaría rodeado. La batalla fue feroz. Los jóvenes guerreros caían uno tras otro, pero Alain se mantuvo firme. Vio que los enemigos perdían el orden en el terreno irregular. Gritó a los suyos que aprovecharan el relieve, y funcionó. La tropa enemiga se ralentizó y el ejército tuvo tiempo de reagruparse. El comandante lanzó el ataque principal y rompió el centro de las filas enemigas. La batalla duró hasta el atardecer, pero al anochecer los enemigos se retiraron. El campo quedó en manos del ejército. Después de la batalla, el campamento estaba en silencio. Los guerreros vendaban sus heridas y enterraban a los muertos. El comandante reunió a sus hombres y les dijo que la victoria había sido posible gracias a la valentía de aquellos a quienes habían subestimado. Señaló a Allen y dijo que sus acciones habían salvado no solo al escuadrón, sino a todo el ejército. Los nobles caballeros guardaron silencio. Ahora incluso ellos comprendían que los escudos y los títulos no significaban nada ante la realidad. El comandante anunció que reconocía a Allen como su hijo, pero añadió que ese reconocimiento no le daba poder. Su fuerza residía en sus actos, y solo los actos decidirían quién sería. Allen escuchaba y sentía un extraño alivio. Ya no temía a su parentesco. Comprendió que no importaba de quién fuera su sangre. Lo importante era lo que él mismo había hecho. Se le acercó el niño al que una vez había acogido. Le dijo que soñaba con ser como él. Y en ese momento, el joven comprendió que su camino no había terminado. El bien que había hecho seguía vivo en los demás. En el campamento se habló mucho sobre cómo un simple chico había cambiado el curso de los acontecimientos. Algunos decían que era un milagro, pero Alain sabía que todo había comenzado cuando simplemente compartió su pan con un hambriento. Al día siguiente, el ejército siguió adelante, pero en los corazones de las personas ya había una certeza. Mientras hubiera personas como él, tendrían esperanza. Alain pensaba en su madre y su hermana. Soñaba con volver con ellas, pero entendía que ahora su vida estaba ligada al camino y a las batallas. Y sin embargo, creía que algún día podría volver a casa, no solo como el hijo de un molinero, sino como un hombre que había hecho lo que debía. Así terminó el primer gran viaje del joven, al que todos subestimaban, excepto un anciano vestido con harapos, el que resultó ser un comandante y un padre. Y la justicia triunfó. El bien hecho en la quietud de la noche regresó multiplicado y cambió el destino de toda una región.